vamos a iniciar con un poquito de la dinámica de fluidos. Ya terminamos un poquito con lo que era el ciclo del agua y verlo como un sistema. Y en un sistema, pues el movimiento, entradas y salidas nos hablan un poquito sobre esto que es el concepto de dinámica de fluidos. Y vamos a ver si alguno de ustedes vio ahí entre los resúmenes que hicieron que es una dinámica de fluidos. ¿Quién me puede decir que es dinámica de fluidos? Pero no todos juntos, por favor. ¿Qué es una dinámica de fluidos? ¿A qué se refiere la dinámica de fluidos? Una idea general de ello. ¿Recuerdan que les dije, necesito que lean e hicieran el resumen para que tuvieran idea de lo que vamos a trabajar hoy? Así que hoy es un repaso de lo que inicié. Solo es reforzar los conocimientos adquiridos en la tarea. Entonces, ¿qué es dinámica de fluidos? Si no hablan, mejor voy a preguntar democráticamente. A ver. Asturdia, ¿qué es dinámica de fluidos? Buenas tardes. La dinámica de fluidos estudia las leyes del movimiento del fluido y su interacción con cuerpos sólidos. Vamos a ver, Shitamul Casilla, ¿qué tiene que ver la dinámica de fluidos con las leyes de Newton? ¿Con cuáles las leyes de Newton se relacionan? Y eso lo saben ustedes porque ya vieron física. Perdón, Inge, ¿puedes repetir la pregunta? Es que no se te escucha bien. ¿Con qué se relaciona la dinámica de fluidos de las leyes de Newton? ¿Con qué ley? ¿Con la primera, con la segunda, con ninguna? Si no estoy mal, es la tercera ley de Newton. ¿Qué nos dice? Ajá. ¿Qué dice? La segunda ahí, Mr. Google, que le diga qué dice. Bueno, la tercera ley de Newton es el principio de la acción o reacción, según yo, y la segunda es la de fuerza-masa, y la primera no me acuerdo muy bien. ¿Se acuerdan de la ley de conservación de la masa? O energía. Es la segunda ley de Newton, ¿verdad? La segunda, entonces, eso tiene que ver con la dinámica de fluidos. Dice que, ¿qué dice la segunda ley? Si un objeto se aplica una fuerza, esa será la aceleración. Eso me recuerda. Si hay una fuerza que es masa por aceleración. ¿Eso es, Lisandro? Correcto, Inge. Ok, bueno. Vamos a ver ahí que tiene que relacionarse un poco la dinámica de fluidos y por eso es de que aquí vamos a dolernos la cabeza. Tienen suerte que ya vienen los parciales. En el segundo parcial va a estar lo cargadito de los cálculos. Ahorita en esto solo vamos a aprender un poquito de caudal y lo vamos a hacer un poquito práctico para que ustedes vayan aprendiendo qué es caudal y cómo medir los caudales. Pero la dinámica de fluidos estudia, como dice su nombre, los fluidos en movimiento. Y es un poquito de las situaciones más complejas en la mecánica de fluidos. Bueno, cada una de las partículas o cada una de las gotas de agua, si quieren hablarlo así, cumple con las leyes de movimiento de Newton.
¿sí? Las ecuaciones describen el movimiento del fluido y pueden ser extremadamente complejas. Hoy vamos a ver una forma de hallar el caudal sin que sea tan compleja, porque también vamos a aplicar ya después el concepto de las derivadas y de las integrales para poder resolver estas ecuaciones. Y mucho tiene que ver con el principio de Bernoulli, que más adelante lo vamos a observar correctamente, y para ello debemos nosotros centrarnos en diferentes principios que tenemos que tener para que nosotros podamos aplicar este principio de Bernoulli. Bueno, primero vamos a empezar a trabajar con un fluido ideal. Hay diferentes tipos de fluidos y en este caso vamos a trabajar para iniciar con un fluido ideal. ¿Y qué es un fluido ideal? A ver, ¿quién me dice si leyeron ahí qué es un fluido ideal? Es un líquido incomprensible y Incomprensible. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir incomprensible? ¿Qué quiere decir ideal? es imposible comprimirlo. Ajá, Por eso ¿qué más? es una característica del fluido ideal. Ajá, ¿qué otra característica? Solo de esas me acuerdo. ¿Alguien más? Alcalón, chitamul. Otra característica, aparte que es incomprensible. La viscosidad. La viscosidad, que no tiene un rozamiento interno o viscosidad. Esa es la otra característica que tiene un fluido. Entonces, como decía ahí el compañero Estrada, que incomprensibilidad, más o menos, es una hipótesis, realmente no es una afirmación. Entonces, en la hipótesis de incomprensibilidad nos dice que se puede aplicar para todos los fluidos líquidos, más no para todos los gases. Hay algunos tipos de gases a los cuales sí se le puede aplicar esta hipótesis o esta característica de incomprensibilidad, pero en su mayoría solo la aplicamos a los líquidos, ¿sí? Entonces, a menos de que un gas no tenga o no presente diferencias de presión muy notables, entonces sí se puede detallar este principio o esta hipótesis de incomprensibilidad. En cuestión de rozamiento interno, entonces vamos a decir que es incomprensible y lo otro que habíamos dicho es que rozamiento interno o viscosidad. Ahí está. Entonces, cuando hablamos de rozamiento interno en un fluido, da lugar, si nosotros tenemos este tipo de situación, da lugar a que haya muchos esfuerzos cortantes, podríamos decir, cuando dos capas se mueven la una sobre la otra. Si nosotros tenemos bastante viscosidad, pues entonces vamos a tener problemas en cuanto al cambio en el movimiento o en la dinámica de este fluido. Y mucho más si dentro del lugar donde nos está moviendo el fluido encuentra un obstáculo o alguna situación en la cual pueda ellos tener problemas para que su movimiento se siga dando, pues se da la diferencia y pues ya no sería, como decirlo así, un fluido ideal. Entonces también tenemos que ver un poquito sobre las fuerzas. Bueno, ya más adelante vamos a ver que también dentro de este tema vamos a ver qué efectos tiene la fuerza gravitacional y algunas otras fuerzas que se van jugando dentro de este contexto. Bueno,
¿Quién me dice cómo se llama la trayectoria de un fluido? ¿Cómo le podríamos llamar? Concepto de trayectoria de un fluido. ¿Cuál sería el nombre correcto? ¿Cómo le podemos llamar a la trayectoria de un fluido en movimiento? Vamos a ver si leyeron. Ahorita estoy haciendo comprobación de lectura. El Dije, flujo constante. ¿el flujo? Perdón, check, dígame. ¿Es el flujo? El flujo, Velázquez. Línea de flujo. Estrada. Flujo constante. Hay tres cosas: flujo constante, línea de flujo y el flujo. Comúnmente la llamamos línea de flujo. Línea de flujo. Entonces la línea de flujo, como estábamos diciendo, es la trayectoria de un elemento o de un fluido en movimiento, perdón. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ver si en su trayectoria tiene una variación de velocidad y dirección. Entonces acá ya vemos dos conceptos: magnitud en velocidad y dirección. ¿Sí? En la línea de flujo podemos observar estas dos situaciones. ¿Cómo varía tanto la magnitud de la velocidad? Ya sabemos que la magnitud es una unidad de medida, eso ya lo vimos desde matemáticas, y la dirección pues es hacia dónde va. Recordemos que todo esto va a variar también dependiendo de las fuerzas gravitacionales y de la forma en que nosotros vayamos a tener el movimiento o la estructura donde se dé el movimiento. Nosotros podemos tener también en nuestra línea de flujo un punto donde nuestro flujo sea flujo estacionario o estable. Muchas veces cuando hablamos de los flujos, pues vamos diciendo que va a haber movimiento, podríamos decirlo acá, si estamos hablando del sistema de riego, pues nosotros vamos a tener un fluido de agua en las tuberías que va a alimentar ya sea a un tanque o del tanque va a alimentar a lo que es ya el sistema de riego. Entonces va a haber puntos donde haya un flujo estable o estacionario. Puede ser de que, como les decía, puede empezar siendo no estacionario, quiere decir que va a tener un movimiento y luego hacerse estacionario con el tiempo. En un flujo estacionario tenemos que decir que la velocidad en cada punto del espacio donde ésta permanece va a ser constante. Cuando no es un flujo estacionario, obviamente estacionario dice que va a estar en un solo lugar, va a estar estacionado, en pocas palabras. El flujo se va a mantener. Vamos a decir, por ejemplo, que nosotros tenemos ¿cómo se llaman esos? Pozos de absorción, y en esos pozos de absorción al fondo se puede tener una cantidad de agua que se mantenga como un flujo, pero un flujo estacionario, que mantenga la velocidad constante dentro de ese tiempo. Recordemos que siempre va a haber movimiento, pero va a ser estacionario. Luego vamos a ver quién me dice cuál es el concepto de línea de corriente. Ahorita ya solo estamos viendo repaso de la parte teórica.
¿Quién me dice que es la línea de corriente? Vamos a preguntarle a alguien más. Porque hoy no están colaboradores conmigo. Son curvas que marcan la velocidad instantánea, más o menos. ¿Qué dice Varías, España? ¿Qué es la línea de corriente? Son líneas cuyas tangentes son... Permítame. Dígamelo como usted lo sabe, porque si me va a leer el documento, mejor lo leo yo. ¿Qué es una línea de corriente para usted? Son como curvas imaginarias Ajá. que tienen una tangente. A ver, ¿qué dice Cana? María Cana. Sí, Inge, disculpe. ¿Qué son las líneas de corriente para usted? Pues yo pienso que las líneas de corriente tal vez son, se podría decir, cada orilla que se encuentra alrededor de un caudal. Estas son imaginarias. Ok, ¿qué dice Bosel? Shep. Al revés dije, Shep Bosel. ¿Qué son las líneas de corriente, Shep? Para usted. Posiblemente es, por donde pase un flujo. ¿Qué dice Gela? Buenas tardes, ingeniera. Para mí, lo que preguntó son, como ya habían dicho, son los flujos que van alrededor de un caudal que, según lo que leí, van en dirección a la velocidad. Ok. Entonces una línea de corriente, ¿será que puede atravesar, por ejemplo, si estamos hablando de una tubería, ¿será que puede atravesar las paredes del tubo de flujo? Del tubo de flujo, o tubo de corriente, o del caudal que decían ustedes. Ay, de plano se va una que otra letra ahí, la van corrigiendo ustedes, por favor. Fluido. ¿Será que si yo tengo un tubo de flujo o un tubo de corriente, estas líneas de corriente son capaces de atravesarlo, sí o no? Pienso que no. ¿No? ¿Quién dice qué dicen los demás? ¿Quiénes han regado con manguera? Creo que todos han regado con manguera, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Entonces tenemos la manguera, ¿no? Y cuando nosotros vemos, sale un tubo de flujo. El agua no sale así. ¿De qué forma sale? ¿Sale de la primera o de la segunda forma de una manguera?
¿Qué dice? De la primera forma, dije. De la primera forma. Entonces, cuando vemos acá, el mismo agua forma un tubo de flujo o un tubo de corriente. Entonces, nuestras líneas de corriente, ¿sí?, van pasando acá, como ustedes dicen, son las imaginarias, y por eso es que ustedes ven que el agua como que se ve en líneas y va fluyendo hacia abajo. Esa es una línea de corriente. Y estas, digamos, si nosotros tenemos un espacio estacionario, aquí tenemos un reservorio, nuestras líneas de corriente van a coincidir con las líneas del flujo, ¿sí? Entonces, si estamos en un momento estacionario, entonces nosotros vamos a decir que nuestro flujo está de esta manera. Aquí estamos. Entonces coinciden estas líneas de flujo con las líneas de corriente. ¿Por qué dicen una tangente de la curva y que no sé qué? Más adelante lo vamos a observar, porque si ustedes se dan cuenta, acá tiene una forma tubular, y como tiene una forma tubular, pues vamos a tener como base un círculo, y por eso ustedes están diciendo que la curva tiene una tangente y el punto de la dirección y un montón de situaciones teóricas que más adelante lo vamos a entender. Entonces, tenemos dos tipos de flujo, que tenemos el flujo laminar y el flujo turbulento. Si nosotros hablamos de flujo laminar, vamos a borrar acá. Y flujo turbulento. Entonces, como su nombre lo indica, flujo laminar va a tener este comportamiento, como el láminas perpendicular. Bueno, no son perpendiculares, sí. Y luego, si nosotros tenemos un flujo turbulento, pues muchas veces pasa, y como dicen, ahí el río revuelto viene, ¿verdad? Si el río viene revuelto es porque piedras hay, dice. Entonces, acá se explica la forma que en la del movimiento del agua. Si nosotros vamos a tener una tubería, por ejemplo, de PVC, que no tiene rugosidad, que está completamente lisa, y el fluido o el origen del agua es constante, pues nosotros vamos a tener un flujo laminar. No va a haber problemas, las líneas de corriente y todo van a ir ahí en una función de flujo laminar, donde nuestro agua va a ir. Si nosotros vamos a un río y hay piedras, hay plantas, hay un montón de basura en el caso de Guatemala, pues entonces ya el flujo no va a ser de esta manera, sino que va a tener otras corrientes, como lo podemos observar acá. Entonces son los dos tipos de flujo. Como les digo, el primero es ordenado, no hay ningún problema, y entonces ahí viene y van paralelas. Estas no se mezclan, va literalmente hacia donde va. En este caso, pues sí hay una mezcla y no hay un constante flujo. Quiere decir que en este sistema, por ejemplo, puede tardar un poquito más o puede tener un poquito más problemas en cuanto a la distribución de este flujo que nosotros estamos manejando. Entonces, esos son los dos tipos de flujo. Y entonces ya venimos, si nosotros ya sabemos que es un flujo, ya sabemos que es una corriente, ya sabemos un poquito más sobre los principios de un fluido, pues entonces vamos a empezar a ver la ecuación de continuidad. ¿Quién me dice qué es ecuación? ¿O qué dirían ustedes que es la ecuación de continuidad, según lo que ustedes leyeron? Es el resumen del resumen. Vamos a ver quién lo ha platicado el día de hoy. Vamos con Díaz Mangandi.
¿Qué leyó sobre la ecuación de la continuidad? ¿Qué le entendió a la ecuación de continuidad? ¿Ok? Vamos a ver qué dice Duarte. José. Buenas tardes, Inge. Yo recuerdo que esta ecuación nos indica que cuando ahora sí que un fluido fluye, su velocidad va a cambiar. Ajá. Vamos a ver qué dice López Fuentes, Memphis. Buenas tardes, Inge. Pues yo creo que la ecuación de la continuidad nos indica pues la masa, que en este caso es del fluido, que está dentro de lo que es el flujo. En este caso es cuando entra en lo que viene siendo el tubo uniforme y cuando sale. ¿Qué dice Osman? Y que para mí es que cuando un flujo, por ejemplo, entra en un tubo, esa misma masa del flujo va a salir por otro lado o va a seguir en el tubo. Ok, ¿qué dice Edgar Lares? Principalmente nos habla sobre las fuerzas que actúan sobre el agua, digamos, sobre su caudal a través de las tuberías. Ok. ¿Qué dice Alex Chipel? Yo vi que entendí que lo que entra por, digamos, en un tubo tiene que salir del otro lado, es que, digamos, la masa que entra tiene que ser igual a la que sale. Ok. Bueno, como su nombre dice ecuación de continuidad, tiene que continuar, ¿verdad? Y solo con ese nombre nos dice continúa. Bueno, la masa de continuidad, pues como ya lo habíamos hablado anteriormente, nos habla sobre el principio de conservación de la masa líquida. En este caso, estamos hablando de fluidos, entonces es una masa líquida. Y el principio o la ecuación de continuidad nos ayuda a ver que, por ejemplo, si yo aquí tengo un reservorio de agua, y aquí, por ejemplo, saqué mi agua en una tubería. Vamos a hablar de una tubería porque para hablar de continuidad vamos a hablar donde no hay reservorios, manantiales o cualquier reservorio de agua, sino que nosotros estamos ya conduciendo el agua por una superficie cerrada. En este caso vamos a hablar de tuberías, que eso es lo que más comúnmente utilizamos para poder trabajar. Entonces venimos y ponemos nuestro tubo. Y yo puse un tubo de 1 pulgada, por ejemplo. Bien acá. Luego puse un reducidor, por decirlo así, o reducí mi tubería, porque ya no tenía otra tubería o porque era la tubería que me pedía, y yo cambié de 1 pulgada a media pulgada. Entonces el principio de continuidad nos dice que el mismo agua que sale de acá va a seguir en esta de media pulgada, no importando el tamaño. Incluso de hecho, si yo acá vengo, es un decir, ¿verdad? Y acá resuelvo que encuentro lo que es de mi tubo, salió así medio raro, mi tubo de 2 pulgadas, es un decir. Porque yo estuve ahí juntando mis tubos y la cosa es que llegara al otro lado. Entonces aquí puse de 1 pulgada, después de media, después de 1. Entonces incluso puedo yo hablar de que si yo tengo esta altura, pero luego viene y
este otro tubo hasta otra altura, y luego vuelvo a bajar la montaña con otro tubo, y luego sigo acá. Entonces quiere decir que también a diferentes alturas o diferentes dimensiones de la superficie de la que voy a trabajar, el mismo agua que sale desde acá me tiene que llegar hacia acá. Obviamente va a cambiar la velocidad y va a cambiar la presión según el diámetro de lo que es la tubería en este caso. Entonces el principio dice que a pesar de cambiar alturas o áreas o espacios donde se mueva el fluido, vamos a tener, si aquí salieron 5 metros cúbicos, al final tienen que llegar 5 metros cúbicos. Esto siempre tomando en cuenta que este fluido, valga la redundancia, fluya, o sea, tenga, vamos a ponerlo mejor, es el flujo de fluido en una superficie. Y en este caso es una superficie cerrada. Por eso es de que esta ecuación de Bernoulli se adapta un poco más cuando nosotros estamos hablando de un fluido ideal, ¿sí? Casi que se adapta más para las situaciones de los fluidos ideales, y por eso nosotros vimos que era un fluido ideal. Entonces, para nosotros saber, o para nosotros de ir determinando, lo primero que tenemos que estudiar es la clase del flujo y el caudal, ¿sí? Si nosotros queremos determinar el ritmo con el que se mueve en cada una de estas tuberías, cuando hablamos de ritmo, vamos a decir que estamos hablando de velocidades, y más adelante vamos a ver el dolor de cabeza de muchos que deriva del tiempo, derivada del área, o derivada del diámetro, derivada de no sé qué, derivada de por todos lados, vamos a derivar. Pero vamos a ver cuál es el ritmo de esta masa de fluido dentro de la superficie a su paso. Yo quiero saber si aquí va rápido, si aquí va lento, si aquí va. Según su ojo, según su criterio, vamos a ver acá, según lo que ustedes leyeron. Vamos con suave, lento. En esta tubería de 1 pulgada, sin tomar en cuenta la gravedad, ¿será que va más rápido que la de media pulgada? No, va más lento. Va más lento en la tubería más grande. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque entre más espacio hay, no tiene la fuerza necesaria para empujarse entre sí mismo. Ok. Vamos a ver qué dice Estrada, Dani. ¿Dónde va más rápido? En lo mismo que dijo la compañera Inge, en el tubo más pequeño. ¿Qué dice Alex Chipel? Lo mismo dije, que en el tubo grande sale más, con menos velocidad. Ok, ¿qué dice Ezequiel Locón? Pues para mí, como dijeron ellos, el tubo más pequeño. ¿En el tubo más pequeño va más rápido? Sí. Ok. ¿Qué dice Danilo Gabriel? ¿Está por ahí Danilo? Yo también digo que se mueve más rápido en el más pequeño, ¿no? Bueno, ahí vamos a entender más o menos ese principio. Pero hay un principio interesante de Bernoulli y creo que todos lo vamos a entender más adelante. Bueno, ahorita recuerden ahí, tomen la nota que dijimos que en el tubo más grande va más lento y en el tubo pequeño va más rápido. ¿Dónde habrá más presión? Tubo grande, tubo pequeño. ¿Qué dice Méndez? Díaz.
¿Dónde hay más presión? ¿En un tubo grande o en un tubo pequeño? Yo pienso que en el tubo pequeño. Ok. ¿Qué dice Javi? Yo pienso que en el tubo pequeño. ¿Mazarielos? También pienso que es en el tubo pequeño, Inge. Va. Anótenlo ahí y vamos a ir haciendo. Entonces aquí va lento y menor presión. Y aquí rápido y va mayor presión. Anótenlo ahí, lo vamos a ir descubriendo con los cálculos y con todo lo que vamos a trabajar. Bueno, entonces nosotros queremos ver ese ritmo y va a depender de diferentes situaciones. En este caso lo que vamos a empezar a hacer va a ser lo que es el caudal. Bueno, entonces vamos a ver cómo es el caudal. El caudal se puede hacer con situaciones como un canal, como un río, como el chorro de mi casa, entre muchas cosas. Hay en muchas situaciones que nosotros podemos medir el caudal. Pero vamos a poner un ejemplo. El caudal, vamos a ver quién leyó qué es el caudal. Todos estos conceptos estaban ahí. ¿Qué es el caudal? Kino, Cumex. ¿Qué es caudal? Y que es un volumen de agua que atraviesa una superficie. Ajá, ¿le falta algo? ¿Qué es el caudal? ¿Será? ¿Sí? Es un volumen de agua que pasa en un tiempo determinado. Ok. Hay dos conceptos. ¿Qué más? Jason, vecinos. ¿Qué es el caudal? Es un volumen de agua que fluye a través de una sección transversal. Muy bien. Cantidad de masa. Bueno, no cantidad, ahorita no hablemos de masa. Cantidad de fluido que atraviesa una sección determinada en un tiempo determinado. Es la cantidad de fluido que atraviesa una sección determinada en una unidad de tiempo determinada. Se representa con la letra Q mayúscula. Eso es un caudal. Y ahí escuché que la mayoría tiene el concepto de volumen, espacio y tiempo. Los tres que hablaron dijeron volumen, espacio y tiempo. Y entonces vamos a decir, pues yo dije mi concepto correcto, porque aquí tenemos cantidad, podemos decir que es un volumen, espacio y tiempo. Pero hay dos tipos de caudales. Hay un caudal másico y un caudal volumétrico. Entonces, en el caudal másico, como su nombre lo dice, es a través de masa, ¿sí? Que comúnmente nosotros lo confundimos con peso, pero ya sabemos cuál es la diferencia entre masa por peso. Entonces, aquí vamos a decir que
que esto es kilogramos por segundo. ¿Sí? Vamos a hablar de masa. Entonces es la cantidad de masa de una sustancia o de un fluido que atraviesa determinada sección en un segundo. Entonces es lo mismo, solo que aquí es cantidad de masa que atraviesa una sección determinada en un tiempo determinado o en un tiempo específico. Y se representa en kilogramos por segundo. Y se determina de la siguiente manera. Bueno, vamos a borrar esto. Y vamos a decir que el caudal, vamos a ponerle másico aquí, una M, en su índice. Y vamos a decir que es igual a P por B por A. Donde P es igual a densidad del fluido B es igual a velocidad del fluido y A es área de la sección. Así se halla el caudal máximo. Terminamos de copiar eso y ahorita, bueno, yo creo que arriba ya copiaron el concepto de caudal. Entonces, el caudal másico, ¿cuál es su origen? Está originado por, o es el producto, vamos a poner aquí, vamos con caudal másico, ¿verdad? Es el producto de la densidad, estamos interpretando la ecuación. Por la velocidad por el área de sección. Y sus unidades que lo representan son las siguientes. Es decir, acá ya haciéndolo con unidades para que hasta el archivo les esté dando aquí qué es lo que tienen que ustedes multiplicar. Entonces vamos a hablar acá que vamos a manejar kilogramo por metro cúbico por metros por segundo por metros cuadrados. Y el resultado al final me va a quedar kilogramo por segundo. Aquí metros se van, fotometro y metro se suman, metro cúbico y metro cúbico se van y me queda kilogramos por segundo. Entonces, así se expresa el caudal másico. Si tienen preguntas, me las hacen, por favor.
Ahora vamos con el caudal volumétrico. Caudal volumétrico. Entonces acá sí vamos a hablar del volumen por distancia por tiempo. ¿Sí? Volumen por distancia por tiempo. En este caso, la medida ya saben que son segundos. Entonces voy a decir que se determina caudal es igual a B por A. Donde B ya sabemos que es volumen y A es área. Y la medida con que nosotros vamos a verlo es con metro cúbico por segundo o litro por segundo. Son las dos medidas que vamos a trabajar. Recordemos esta medida en estequiometría que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Por eso es que podemos trabajar ya sea con metros cúbicos por segundo o litros por segundo. Entonces es caudal volumétrico, volumen por distancia por tiempo, en este caso es un segundo. ¿Sí? Un segundo. Eso es el caudal volumétrico. Y así lo podemos hallar. Vamos a hacer unos ejercicios aquí con estas dos ecuaciones, pero mientras tanto vamos para que ustedes repasen, vamos a dar 10 minutos, a las 3 de la tarde iniciamos con los ejercicios. Entonces, 10 minutos, son las 14:51, a las 3 en punto iniciamos con ejercicios.
En este ejemplo vamos a determinar la velocidad de un fluido en una tubería que tiene que ver con el caudal. Vamos a utilizar la ecuación de caudal para poder trabajar. Entonces estamos acá, representamos la tubería y dice que de diámetro, o sea que si yo vengo acá, el diámetro de la tubería es igual a 20 centímetros. Y como estamos hablando de velocidad, área y velocidad y área, entonces estamos hablando de un volumen, de un volumétrico, de un caudal volumétrico. El caudal volumétrico es velocidad por área. Entonces vamos a hacer primero los cálculos para transformar los litros a metros cúbicos. Entonces, si estamos hablando que tengo un caudal de 2000 metros cúbicos, porque aquí están centímetros y aquí están litros, tengo que uniformizar mi medida. Entonces, si sabemos que 1000 litros es igual a un metro cúbico, entonces 2000 litros, ¿cuántos metros cúbicos son? Entonces vamos a decir que son 2 metros cúbicos, por simple regla de tercios. Entonces ya tenemos ahí nuestro caudal, que sería 2 metros cúbicos por segundo, con una simple regla de 3. Entonces ya tenemos aquí el caudal. Entonces otra vez vamos, caudal es igual a B por A, y lo único que tenemos que hacer, pues, ahora nos hace falta, ya tenemos la velocidad, ahora necesitamos saber el área. Entonces el área, tenemos un dato que es el diámetro. Vamos a ver, Javi, ¿cuál es la fórmula del área de un círculo? Javi. Si no estoy mal, es pi por radio elevado al cuadrado, si no estoy mal. Primero tenemos que buscar en San Google para que nos lo diga, ¿verdad? Entonces el área del círculo es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Esto es porque la fórmula, la ecuación general es pi por diámetro al cuadrado partido 4, y ya simplificado es pi por radio al cuadrado. Bueno, entonces tenemos diámetro y tenemos pero tenemos acá que lo tenemos en centímetros. Convirtamos por favor los centímetros a metros y me dicen cuánto tenemos ahí. ¿Cuántos serían metros? Rapidito. 0.2. 0.2 metros. Entonces, hallemos el área del círculo, por favor. ¿Cuánto me da? Inge, a mí me salió 0.031. 0.031. Ahí está. ¿31 qué? Metros, Inge. Metros al cuadrado. Estamos hablando de área. Entonces ya tenemos el área. Y ya tenemos el caudal. Entonces ahora solo hacemos el despeje de la fórmula, que nos quedaría, si es Q para volumen, nos quedaría A partido Q es igual volumen, ¿verdad? Pero en velocidad, estoy hablando de volumen. No, estoy mal. ¿Cómo me quedaría mi ecuación?
sería velocidad es igual a caudal partido área. Están haciendo al revés mi despeje. Ahí estamos bien ahí y vamos a trabajar entonces. Velocidad es caudal, que serían los 2 metros cúbicos por segundo, partido 0.031 metros cuadrados. Y me quedaría ya como metros por segundo. Se copia la base y se resta. ¿Cuánto es 2 dividido 0.0314? 64.51. 64, ¿estamos bien ahí los demás? Sí, eso da. 64.61 metros por segundo. Entonces está fácil. Ahorita 51. 51. Ahí está. Entonces aquí está fácil. Vamos a iniciar de lo fácil a lo difícil, solo para que vayan recordando un poco de matemáticas. Entonces, para terminar, pues utilizamos la fórmula de caudal volumétrico, convertimos el caudal en metros, uniformizamos nuestras medidas y vimos la velocidad, que es de 64.51 metros por segundo. Entonces, quiere decir que la velocidad del fluido o del agua dentro de esa tubería de 20 centímetros de diámetro con el caudal de 2000 litros por segundo es de 64.51 metros por segundo. Entonces ahí ya calculamos a qué velocidad está recorriendo nuestro fluido esa tubería. Que solo estamos viendo caudal volumétrico. Vamos con lo siguiente. Voy a borrar esta parte de acá y vamos a copiar el ejercicio. Número 2. Por el siguiente conducto circula un caudal de 1250 metros cúbicos por hora, conociendo que el diámetro de la tubería en la sección 1 es de 12 centímetros. Y en la sección 2 es de 8 centímetros. Calcular la velocidad del fluido en cada sección. El fluido es agua.
a hacer el diagrama y vamos a decir acá está nuestra tubería. Tenemos reducida acá. Así está, sección 1 y sección 2. Aquí siempre pasa la línea central donde tenemos menos al centro. Entonces sabemos que el diámetro de esta tubería, el T, lo pongo aquí como 8 centímetros y aquí tengo 12 centímetros. Calculemos la velocidad en cada una de las secciones jóvenes.